En la escuela nos ponen a aprender acertijos de historia, a resolver fórmulas matemáticas, pero nunca cómo usar y potencializar tu gran herramienta, tu mente. La mente es un acertijo, pero una vez que sabes cómo funciona, todo empieza a sonar diferente. Más éxito, más abundancia y menos estrés. ¿Y no crees que es momento de que uses tú tu mente en lugar de que tu mente te use? Hackeando tu algoritmo mental es convertirte en el héroe del viaje de tu vida, tomando el control de lo que verdaderamente importa, tu estado emocional y mental. Yo soy Irina Méndez. Y yo soy Irina Wilkin, empresarias y coaches energéticas de vida. 2 generaciones, 2 mentes. Con una sola misión, acompañarte, entrenarte y darte herramientas y estrategias para hackear tu algoritmo mental. Vamos juntos en esta aventura. ¿Cuántas veces has dejado de perseguir un sueño por ese miedo a que las cosas podrían salir mal? Imagina cuántas oportunidades hubieras podido aprovechar si no hubieras tenido esta vocecita en la cabeza. Realmente esta voz que te autosabotea, que te da los 8,690 escenarios de cómo podrían salir las cosas mal, es tu peor enemigo. Pero, ¿y si te dijera que realmente el universo está conspirando a tu favor y no en contra? Pues bienvenidos a este nuevo episodio de Hackeando tu algoritmo mental, donde exploraremos la pronoia y cómo es vital para que tú puedas cambiar tu vida, para que te apoderes de que el universo está siempre conspirando a tu favor y callar esa vocecita de autosabotaje que te impide cumplir tus sueños. Yo soy Irina Méndez. Y yo soy Irina Wilkin. 2 voces, 2 mentes, 2 mundos. ¿En función de qué? De hackear tu algoritmo mental. Bienvenido a nuestro podcast. Hoy tenemos una emisión, un episodio con un valor incalculable. Realmente cuando hemos hablado de este concepto ha llamado muchísimo la atención. Nosotros lo integramos en nuestra vida y quiero que nos expliques muy bien de qué se trata. La pronoia es el opuesto a la paranoia. La paranoia es estar todo el tiempo pensando en que las cosas podrían salir mal. Cuando la pronoia es esto de pensar que el universo está siempre conspirando a tu favor y no en tu contra. Es siempre esperar que todo salga bien. Pero esto no es pensamiento rosita, porque estamos hablando de que tener un pensamiento, una mentalidad pronoia es una inteligencia estratégica, porque desde este estado de infinitas posibilidades, de poder ver todas las infinitas posibilidades de éxito que están frente a ti, eres mucho más inteligente, eres mucho más estratégico, porque puedes tomar mejores decisiones que van a crear progreso y grandes resultados en tu vida. Por eso yo hoy quiero abordar un tema que a mí me gusta mucho, que está relacionado a la pronoia, que es una de las grandes herramientas para nutrir la pronoia en tu vida, que son las preguntas. Por eso voy a pasar a mi persona favorita y reina de las preguntas. Esa soy yo. ¡Yay! La realidad es que cualquiera puede pensar que por qué razón hablamos de que el universo está a su favor cuando todo le va de la papada en su vida. La realidad es que somos los arquitectos de nuestras vidas, no solamente en palabras, en pensamiento y en acción. Y definitivamente la pregunta es una enorme herramienta, catapulta, para lograr este equilibrio energético, físico y divino, para que se manifiesten eso que tú tanto deseas en la vida. ¿Y cómo llegamos? Bueno, en este caso voy a hablar de mí, pero me lo hago catapulta contigo. ¿Cómo llegamos nosotros a este tema y cómo lo integramos? Pues a través de la pregunta. Porque yo creo que todo el que me conoce sabe que yo soy así un poco intensa y me encanta la intensidad. Vamos. Y soy del ayer y de ya. Anteayer. Y de anteayer. Y realmente este concepto, esta ley, esta energía vino a centrarme a través de la pregunta, de cómo preguntarle al universo, qué es el lenguaje que tiene el universo, sin exigencia, sin polaridad de yo lo quiero así o así tiene que ser, y si no es así, y si no lo tengo ahora, y si no está en este momento, entonces no se va a dar en mi vida o no se va a ejecutar. Y la realidad es que en mis vivencias he utilizado mucho la pregunta para abrirme a ese campo energético que nos conecta a todo, lo creamos o no, lo veamos o no, lo percibamos o no, lo experimentemos o no, somos energía. Enviamos energía, recibimos energía y a través de la pregunta somos ese canal de comunicación
con el lenguaje del universo. ¿Cómo qué tipo de pregunta? Bueno, cuando yo la comencé a utilizar en mi vida, cuando yo vivía en México y quería tener un desarrollo económico mayor y tenía algún proyecto y de pronto ese proyecto no se daba, también lo he utilizado de alguna manera acá en nuestra vivencia en Estados Unidos, es utilizar, bueno, ¿qué es esto, universo? Esto que yo estoy presentando, ¿qué es? Mándame la información. Dime cuál es el camino que tengo que tomar. ¿O qué es lo que tienes que aprender? O qué tengo que aprender. ¿Y qué puedo cambiar esto? Si puedo cambiar esto, ¿con qué recursos cuenta? Y no estamos hablando de la cuenta bancaria, que está buenísima. Y a todo el mundo nos gusta tener billetes en el banco y ganar billetes. Estamos hablando los recursos internos, los recursos energéticos, esos recursos internos, como puede ser la meditación, es un recurso. Otro recurso es la afirmación. Otro recurso, sin duda, es justo la pregunta. Otro recurso también es escribir, y ahorita tú vas a abordar el tema. Otra de las preguntas es cuando tengas un tema, un problema, algo que no se te solucione en tu vida, pregúntate, si yo no estuviera pensando en esto, ¿En qué estuviera pensando? ¿en qué estuviera pensando? Mire, ustedes no saben eso cómo ayuda, porque es un hackeo mental, energético, espiritual que le das tú a tu vida, pero sobre todo una gran catapulta al universo. ¿Y qué herramientas puedo contar yo? Es otra pregunta. ¿Qué herramienta puedo contar yo en este momento para solucionar esto? ¿Y qué me viene a enseñar esto en mi vida? ¿Qué espacio, qué conciencia? Nosotros utilizamos mucho en la clínica con nuestros clientes, en los programas transformacionales y antiestrés, en los programas antiestrés que utilizamos. Es ver el estrés, por ejemplo, como una herramienta de información, de conocimiento, de experiencia. Entonces, ¿a quién se le puede ocurrir que haciéndole una pregunta en un momento de estrés te va a solucionar? Sí, que te va a solucionar. Porque de esa manera tú estás abriendo un portal energético. Y estás cambiando el enfoque. Le estás quitando la energía al problema. Porque donde tú pones la energía y pones tu atención, ahí mismo es donde está el desarrollo del foco, del problema. Entonces, si tú tienes un problema y no le pones el foco al problema, pues no tiene energía. Deja de alimentarlo, quítale tu atención, quítale el enfoque y lo vas a dejar de alimentar, porque entre más enfoque le pongas, más atención le pongas, más energía le pones y crece y crece y crece cada vez más. Y en ese sentido, ahora yo te quiero hacer una pregunta para ti. Por ejemplo, la meditación, ¿cómo puede ayudar en este proceso? La meditación es una gran herramienta para ponerte en el momento presente, porque normalmente cuando la cabeza empieza en ese autosabotaje, en esa duda, en ese miedo, es porque está excesivamente puesto en el futuro, condicionado por todo lo que has vivido en el pasado. Pero realmente donde único puedes tú, yo y cualquier persona transformar su vida es desde el momento presente, desde este momento. Para mí, mi presente ahora es estar aquí con ustedes compartiéndoles toda esta información de valor. Y este es mi presente y esto es lo único que puedo cambiar en este instante. Por supuesto que vas a tomar acciones para mejorar, para crecer tu futuro, pero nunca que consuma tu estado emocional en el presente. Y por eso la pronoia es tan importante y se puede cultivar a través de la meditación, porque la meditación calla esas voces externas, pero también las internas, porque la meditación te ayuda a practicar el stillness. ¿Qué es el stillness? Poder estar en esa quietud mental, que no tengas ni pensamientos ni nada en ese momento, que puedas poner tu atención fijo en una sola cosa sin distraerte por nada externo. Y esto te ayuda también a evitar que estés en este rollo de la hiperreactividad de todo lo que sucede en tu exterior. A que si viene una persona enojada y viene, ¡guau!, tú inmediatamente, ¡ay, ya me enojé yo también! No. Por eso la meditación, con su práctica de stillness, de quietud, te permite empezar a tener esos momentos de quietud. Y es progreso, no perfección, y siempre me gusta decirlo. A veces vas a poder tener tu atención 30 segundos, otras veces 1 minuto, otras veces 2 minutos, pero la práctica es la que hace al maestro. Empieza a meditar y no digas, no, si ya no hice 3 minutos de stillness, de quietud, ya no lo voy a hacer. No.
Aunque sean 5 segundos, ya estás condicionando a tu cerebro a una nueva realidad y estás cambiando la neuroplasticidad de tu cerebro. En ese sentido, quiero agregar algo. Se han hecho estudios científicos en los cuales se han hecho tomografías axiales computarizadas de los cerebros de una persona que medita y una persona que no medita. La persona que medita genera una neuroplasticidad de su cerebro. Llámese así para el que no conozca mucho el término. Es como que el cerebro se expanda o se haga elástico. Y por ende, esa persona, evidentemente la que medita, va a tener menos probabilidad, no solamente de un montón de cosas, por ejemplo, de no tener Alzheimer, tiene mayor recuerdo, mejora la concentración, la memoria. Y yo voy a hacer una anécdota aquí alrededor de la meditación. Yo, que todo el mundo conoce que soy así toda muy especialmente vibrante. Muy tú, muy maravillosamente tú. Muy yo. En momentos de mi vida en los que de verdad estoy absuelta o en eventos, vamos a decir, demandantes de mi vida, a pesar de llevar mucho tiempo meditando, es natural y yo lo comprendo y me comprendo, porque es muy importante que uno se comprenda a sí mismo, que yo puedo hacer una meditación y en ese momento me va a llegar un montón de información, como decimos y hemos hablado ya en otros capítulos anteriores de aquí de Hackeando tu Algoritmo Mental. Puede llegar información de esto que tengo que hacer, de aquello. Entonces yo, y se los paso de como tip, Esto es tremenda herramienta. Sí. Tomen nota. hago mentalmente como una visualización creativa dentro de la meditación, como que si estuviera empujando el pensamiento al lado izquierdo, como gracias por participar, pero este no es el momento, sin pelearse, sin enojarse, porque ahora este pensamiento, y entonces, ok, estoy aquí porque yo lo elegí, estoy meditando, y créanme que sencillamente, como tú dices, porque medites 5 o 10 minutos, los cambios cerebrales, los cambios emocionales, los cambios energéticos, y como si fuera poco, en este concepto de pronoia, te va a ayudar a conectarte con el universo, porque en ese momento que tú a nivel de meditación cierras los ojos, tus ondas cerebrales se convierten en las ondas cerebrales fértiles para la comunicación con el universo, como las ondas alfa, y entonces es como una llamadita telefónica que tú le haces al universo, aquí 800 universos. universo, aquí estoy, a través de la pregunta, porque yo también lo evolucioné en el tiempo. Yo decía, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y tengo una anécdota muy bonita de cuando nosotros vivíamos en México, que yo escribí, yo quiero una casa así, con un garaje así, y que tenga 3 pisos, y un día que me estaba cambiando a otra casa, me encuentro, ese es que conservo todavía con un enorme amor hacia mí misma, y de valentía y de reconocimiento, encontré que yo estaba viviendo en esa casa que había escrito con los cuartos, los espacios, hasta con el perro que yo quería tener, y yo, por vivir en la absoluta desconexión y en el absoluto inconsciente, en el absoluto estado de sobrevivencia, porque también es natural, vamos a decir, lo que uno en la dinámica, y me di cuenta cuando me estaba cambiando de esa casa a otra casa con un poco más grande y con otra estructura, que yo había visualizado Esa casa. con la pronoia. O sea, que yo había traído a mi mundo ese concepto y tuvo que encontrarme cuando estaba recogiendo los cajones eso para entrar en la conciencia, después de haber vivido 5 años en esa casa, que esa casa era el resultado de mi comunicación con el universo. Por eso me gusta mucho decir esta frase. No sobreestimes lo que puedes hacer en un año, pero no subestimes lo que puedes hacer en 5 años. Y no se trata de nada más paciencia. Es que el mundo nos ha condicionado a vivir en esta perfección y en que todo tiene que ser perfecto, cuando realmente, hasta si te vas a las finanzas, que los números son una ciencia mucho más exacta, el compound interest, el interés compuesto, que es el menor interés en pequeños incrementos, es el que mayor retorno te va a dar al final de cierto periodo de tiempo. Y funcionamos de la misma manera. Y eso a mí
me ha ayudado mucho porque yo entonces aprendía algo y me frustraba porque entonces yo quería ponerlo todo en práctica al instante, absolutamente el 100% o por lo menos el 70%. Y entonces después me frustraba y me enojaba y dejaba de hacerlo hasta que entendí todo este concepto del interés compuesto en nuestras propias vidas, que es que tomes 1% de las actividades, de las herramientas que van a transformar tu vida y la apliques todos los días, porque la repetición es el maestro de tener esa nueva habilidad en ti. Entonces lo hagas todos los días, esos pequeños porcentajes todos los días, y al final del mes, si sumas 1% todos los días, al final del mes tienes 30%. Quiere decir que vas a estar un 30% mejor, y así sucesivamente en cada escala, porque así somos, porque se trata de progresar, porque la clave de la felicidad está en progresar. La perfección es aburrida, es lo más alejado de una realidad extraordinaria, porque lo perfecto pues no tiene estos matices divertidos, gozosos, expansivos que realmente hacen nuestra vida. Por eso tener este enfoque en el progreso es muy importante, y el enfoque es parte fundamental de la pronoia, porque como tú le estabas comentando, la meditación, aparte de todos los beneficios que hemos comentado, te ayuda a conectarte con la supraconciencia. Y entre más conciencia tienes, más abierto estás a entender que todo está conspirando a tu favor. El abecedario tiene muchas letras. Si no la lograste con la A, lo probaste, aprendiste, lo pruebas con la B. Y si no con la C, y si no con la D. Porque ten por seguro que con alguna va a funcionar. Porque hay infinitas posibilidades. Es momento de divorciarse de esa historia de que somos seres limitados. Para nada. Y empezar a casarnos, y eso es un gran compromiso que yo me he hecho a mí misma, empezar a casarnos con la verdadera historia de que somos seres ilimitados y de que el universo está siempre conspirando a nuestro favor, porque todo lo que pasa en nuestra vida es para que aprendamos, para que podamos llegar al siguiente nivel. Y si te sigue apareciendo la misma lección, pues entonces ponte a aprender más rápido para que aquella lección ya no te salga, porque a mí me ha pasado que me pasaba una y otra vez y yo decía, ¿pero por qué? Si según yo aprendí. Y entonces dije, no. Cerraba los ojos, calmaba la mente y justo me iba a las preguntas. ¿Qué no estoy viendo aquí? ¿Qué me quiere enseñar esto? Y empezaba yo a entender entonces realmente cuál era la lección que no estaba viendo, que estaba oculta. Y esa lección oculta era justo lo que necesitaba como para liberarme y poder llegar a este siguiente nivel y cultivar este enfoque positivo, que más que positivo me gusta llamarlo constructivo y optimista, que para mí, como se los comentaba al principio del episodio, el optimismo es una inteligencia estratégica porque te permite resolver rápido cualquier problema o situación que venga, pero también ver cualquier infinita posibilidad que se te pueda estar apareciendo por enfrente. Claro, porque eso te da claridad. Y definitivamente la claridad mental, a nosotros ahí en la clínica y cuando damos los cursos y también las sesiones de Access Bar, lo vemos mucho que la gente dice, estoy confundida, no sé qué voy a hacer con mi vida, estoy bloqueado porque no se tiene claridad mental. Y la claridad mental viene, como hemos abordado en otros capítulos del podcast, por el síndrome del impostor, por el autosabotaje, por las creencias, por los juicios, los patrones, toda la basura mental que nos metemos en la cabeza, basándonos horas enteras en el internet, viendo la vida de los demás y no cultivando nuestra propia mente. Entonces, definitivamente, eso es una gran herramienta, la claridad mental a través del enfoque. Y yo quiero compartir otra herramienta muy importante que es el agradecimiento. El agradecimiento es una de mis favoritas porque además el agradecimiento te permite mantener ese enfoque. Uno, ya lo han oído en otros episodios, que siempre vas a tener más de lo mismo. Claro. Entre más tú agradezcas, más el universo va a decir, oye, esta persona está agradecida, vamos a darle más de lo mismo, porque esta es la ley de la correspondencia. Siempre vas a tener más de lo mismo. Por eso hay que tener mucha observación en las palabras que utilizamos, porque las palabras que utilizamos, los pensamientos que utilizamos están atrayendo
más de lo mismo a nuestras vidas. Y la gratitud es un gran regalo que te permite quitar esa separación entre lo que tienes y lo que eliges, porque no significa que no vas a trabajar o tomar acción o cambiar o transformarte por lo que eliges, sino que tú vas a estar desde un estado de gratitud donde no hay vacío, y entre más acortes tú esta separación, más fácil va a ser llegar para ti. Cuéntame parte de lo de la gratitud que hacemos, que lo hacíamos una vez a la semana y recientemente lo incorporamos a hacerlos todos los días, de celebrar, pero celebrar con esta gratitud. Sí, definitivamente. Siempre hemos sembrado en nuestras vidas la gratitud como una herramienta, lo traemos de familia. Yo recuerdo, ahora voy a hacer con lo que hacemos diario, pero voy a hacer una historia que siempre cuando hablo de la gratitud lo digo, y es que yo estaba en Cuba y como viví muchos años en México, bueno, como cultura, las personas dan constantemente gracias, ¿no? Gracias aquí. No es el caso de la sociedad cubana en términos general, por otras razones que no venimos a hablar aquí, pero no es tan frecuente que tú hagas una cosa, una acción y te den las gracias. Y entonces yo estaba haciendo algunos trabajos con alguna persona y me levantaba el cubo y yo le decía gracias. Y me llevaba un plato y yo le decía gracias. Y se me volteó la persona, nunca se me olvidará, y me dijo, oye chica, ¿y tú por qué das tantas gracias? Y yo le dije, ¿y tú no sabes lo que son qué significado hay detrás de dar las gracias? Y me dice la persona, no. Digo, pues te lo voy a explicar. Cuando tú das las gracias, estás convocando la gracia divina. Y es una de las energías más poderosas que existen, y es muy difícil incluso dar las gracias hasta por lo que no tienes, que hay que dar las gracias. ¿Qué hacemos nosotros? Y realmente en eso tengo que reconocerte a ti con el liderazgo que has promovido eso en nosotros, lo hacíamos antes una vez a la semana y ahora lo hacemos todas las noches. A ver, cuéntame qué puedes agradecer. Y mira, agradecemos de llegar a la casa y que la perrita se dé brincos en la puerta porque llegamos. Agradecemos porque no tengo que fregar. Agradezco porque tengo evidentemente comida y un techo. Agradezco con las personas que me encontré. Agradezco resultados. Por ejemplo, ahora estoy haciendo ejercicio 2 veces al día a veces y me agradezco a mí mismo por hacerlo. Agradezco mi existir, tu existir. Agradezco las puertas que se nos han abierto. Y realmente esa cultura del agradecimiento es la energía cuántica más poderosa, no solamente para manifestar, sino para que el universo te oiga, porque el universo te está mirando y dice, si ella está muy agradecida, entonces su frecuencia es muy elevada, y si su frecuencia es muy elevada, entonces es el momento de manifestar. Porque cuando tú vas por la calle y se te mete alguien en el carro y tú dices, chica, 4 tonterías y media, tú estás bajando la vibración. Tú no estás agradecido por tener un carro, no estás agradecido por estar en Miami, no estás agradecido por la vida que tienes una baja vibración y el universo dice, entonces usted no está agradecida. No, entonces no le voy a dar todo lo que me está pidiendo. Así funciona. Y además esto te mantiene en esta pronoia, porque realmente la gratitud te da una sensación interna de que independientemente de que tú tengas metas y objetivos, ya estás completo, ya estás lleno y tienes esa plenitud de que no te está consumiendo las situaciones de la vida, sino estás tú en el momento presente. Agradecer todo lo que tenemos, desde el pequeño café que nos tomamos en las mañanas, y celebrar esas sincronicidades que te da el universo, esas pequeñas, eso está maravilloso, infinitas posibilidades que te suceden todos los días, desde la más pequeña hasta la más grande. Y esto te lo digo con 2 razones principales. Una de ellas es cultivar y nutrir la pronoia. ¿Por qué? Porque al momento en el que tú celebras esto, estás ganando momentum y vas a seguir ganando momentum. Y es como, tienes un escalón, construyes otro escalón y vas más y más y más. Y porque también estás dirigiendo tu mente hacia más el momento presente y hasta sentirte completo. Oye, el día que yo siempre he sido muy agradecida, la verdad, porque eso tengo que agradecérselo a mi bonita, preciosa, hermosa mamá y su educación. Pero el día que yo estaba leyendo que Albert Einstein decía 100 veces gracias al día y logró tener todos esos descubrimientos y toda esa creatividad, yo dije, bueno, ahí hay un patrón que yo quiero en mis hábitos, porque ese es un modelo.
yo quiero ese modelo, a mí me gusta tener esa masividad de creatividad que él tuvo y ese gran empuje de hacerlo con la A, con la B, con la C, con la D, pero lo logró, porque al final una de las grandes cosas con las que quiero que se queden hoy, y lo estábamos hablando, es que, y se ha estudiado en Harvard, con muchos de los grandes millonarios, multimillonarios de la historia, es que todos comparten un común denominador. ¿Cuál es este común denominador? Que 80% de su éxito es la psicología. ¿Y qué es la psicología? Tus pensamientos, tu mente, tus emociones y también tu energía. Y 20% nada más son tus acciones y tus estrategias. Porque ese 80% que es tu mente, que son tus pensamientos y que son tus emociones, son los que van a dirigir el 20%, si ejecutas o no ejecutas, si tomas acción o no tomas acción, si tienes la capacidad de tomar esa estrategia o ni la estás viendo porque estás frustrado y no tienes ese 80% de psicología. No, definitivamente. La realidad es, y por eso surgió que nosotros decidiéramos hacer este podcast de Hackeando el Algoritmo Mental, porque nosotros, ya por lo hemos comentado, nos volvimos a armar a punto de partida de un suceso familiar que tuvimos y tuvimos que estructurarnos de nuevo, tuvimos que estructurarnos en este país, tuvimos que aprender a vivir bajo una nueva realidad que hemos elegido. Entonces hay que pasarla bien y hay que manifestar, y realmente todo radica en la paranoia, en que tú establezcas una conexión equilibrada, véanlo como un edificio. Tú quieres estar en el penthouse, porque a todo el mundo le gusta en el penthouse. A todo el mundo le gusta lo Con bueno. bonita vista y al agua. Y que te pasen las palomitas y todo. sí. Pero para llegar al penthouse tienes que estar en el primer piso y tienes que tener lobby. Y para tener el lobby y tener el primer piso, tienes que hackear tu algoritmo mental. Tienes que aprender a usar tu mente, tienes que aprender a usar tu energía, tienes que aprender a manifestar. Y esto que nosotros decimos aquí en cada podcast no ha sido más que nuestra propia experiencia, nuestra propia estructura. Y eso no significa que no resbalamos. Y eso no significa que no nos pasen cosas. Y eso no significa que tengamos un momento, pero afortunadamente tenemos herramientas. Y estamos conscientes de que tenemos de dónde agarrar. Es como cuando tú te resbalas con una cáscara de plátano, que tú lo que buscas es dónde sostenerte. Pues cuando tienes herramienta energética, cuando tienes un problema, cuando tienes una limitación en tu vida, recuerda que tienes herramientas y úsalas. Y realmente, y lo repito, porque para mí es muy importante que esta frase se quede muy integrada en ustedes, porque fue una frase que a mí me ha cambiado mucho, que es progreso, no perfección. Cuando tu objetivo no es ser perfecto, es progresar, es tomar esas acciones. Y la pronoia te ayuda a llegar a eso, porque la pronoia es una confianza inquebrantable en ti mismo también. Y sobre lo que estabas diciendo, lo de progreso y no perfección, lo que me gusta es que realmente no se trata de que nunca vayas a sentir las emociones porque eres humano, porque claro que las vas a sentir. La clave está en acortar el tiempo, que si antes te sentías mal y entonces te quedabas una semana aguado, porque a mí sí me pasaba, que me pasaba un suceso y entonces me quedaba una semana ahí y entonces 2 semanas y entonces entre más tiempo pasaba, más trabajo me costaba salir de ahí y entonces era un ciclo y entonces iba al mes y luego a los 2 meses y entonces yo decía, pero yo tengo, o sea, esto es un punto de inflexión, yo tengo que cambiar esto aquí, ya, Ahora y mismo. ahora. Y empezar a pensar en que es progreso y no perfección es muy bueno, porque no pienses, no, ya no tengo que sentirme triste, no, ya no tengo que sentirme enojado. No, eres humano. El chiste es que acortes ese tiempo, porque entre menos tiempo te metas tú completamente en una emoción, pues más rápido sales de ahí y sales con esas herramientas, con herramientas que te hemos dado Entonces, en este podcast. resumiendo, tú que eres la máster en eso, ¿cuáles son el aprendizaje de este podcast? Y todo el que lo escuche, póngalo en práctica, si no se comunica con nosotros y podemos aclararle cualquier duda, cualquier inquietud, y si consideras que esto puede ser útil para alguien, pues compártelo. Pero como resumen, ¿qué debemos aprender de hoy? Y antes de empezar el resumen, me encantaría hacerles una invitación para que empiecen a postear en sus redes sociales una foto de ustedes con una gran alegría con la palabra pronoia y etiquetándonos,
para esparcir más por el mundo esta pronoia, esta conspiración, esta mentalidad de que el universo está conspirando a tu favor. Porque mira, si ya piensas que el universo no está conspirando a tu favor, pues créeme que tienes toda la razón. Porque ya tú de ahí no vas a salir. Y perdón por la palabra que voy a decir, pero la tengo que decir, ya estás jodido. Porque entonces ya estás sucumbido ahí y ya de ahí no hay quien te saque. A diferencia que si estás en la pronoia es, ok, está esto, inmediatamente lo cambio, no pasa nada. Este obstáculo no me importa, dame tus límites, dame tus miedos, que yo siempre encuentro el camino a la victoria. Y de eso se trata la pronoia. ¿Y cómo puedes cultivar más esa pronoia? Con la gratitud, con este diario o celebración de sincronicidades, lo que sea mejor para ti, si te gusta escribir o celebrarlo con tu familia como lo hacemos nosotras, y la meditación, ten esos momentos de stillness, de quietud en la mente, y ten esas herramientas siempre a la mano contigo para que sea tu cajita de herramientas para esos momentos de construcción de carácter, abras la mochila y la saques. Tengo muchas ganas de ver sus fotos, sus historias con la palabra pronoia. Vamos a esparcir más pronoia en el mundo, que es lo que el mundo necesita. Sí, de todas maneras hay que pensar, pues piensa en pronoia. Pues la frase de hoy es, yo soy el arquitecto de mi vida y el universo conspira para ello. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye.